Nosotros como contratamos, siempre tratamos de ver dos cosas, ¿no? Una son, y para mí la más importante, y se escucha muy trichado, pero es como los valores que tiene esa persona, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Estábamos entrevistando a una persona y le dijimos, oye, ¿cuándo puedes iniciar? Y estaba trabajando. Y dice, mañana. Y dije, ¿cómo? Estás trabajando en una empresa, o sea, no puedes iniciar. Tienes que avisar. No pasa nada, yo renuncio y entrego y mañana. Pues tache, ¿no? Soy José Bielma, manejo un fondo de capital de riesgo y te invito a conocer las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que luchan día a día por construir sus sueños. Bienvenido a Crónicas del Capital. Juan, muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación que te hice para venir al podcast. Tú eres un emprendedor muy joven, eres la persona, como platicamos ahorita, es la persona más joven que he entrevistado en el podcast. Pero para mí, a tu corta edad has logrado un buen, y la verdad que siento que tu experiencia es muy relevante para lo que yo quiero que sea la audiencia del podcast, que son emprendedores o emprendedores que están empezando. Claro. Tú y yo tenemos algo en común, que eres abogado igual que yo. Sí, Bueno, de hecho no me acuerdo. Sí, yo soy abogado, pero tú eres dropout. Sí. Eres dropout. No, sí acabé el final. ¿Sí acabaste? Acabé el final. ¿Te titulaste? No me he titulado, pero sí acabé la carrera. Ya. ¿Te empiezas a titular? Digo. Ya que lo necesito. No es muy común en México los dropouts, ¿no? El dropout es este concepto de un estudiante muy brillante que se sale y emprende, ¿no? Claro. El ejemplo más clásico del dropout es Mark Zuckerberg de Facebook o Bill Gates de Microsoft, y hay muchísimos emprendedores de Silicon Valley que toman esa ruta, ¿no? Claro. Que eventualmente sienten que no es necesario tener un título, el papelito, y que es más importante aprovechar una oportunidad de negocios y emprenden. Claro. Tú también te pasó algo parecido, aunque sí terminaste tu carrera, también fuiste dropout porque empezaste... Son tiempos, dropout un tiempo. Porque empezaste a emprender antes de terminar tu carrera. Sí. Desde la experiencia latina, en mi experiencia propia y de lo que he visto con otros emprendedores, es que ser dropout en esta cultura es mal visto, ¿no? Claro. ¿Qué opinas al respecto? Pues primero, gracias, José, por la invitación. Digo, soy tu listener desde el primer episodio, entonces estaba esperando el mensaje. Muchas gracias. Sí, a ver, digo, yo básicamente ahorita yo entré a estudiar Derecho. Toda la vida es algo que me había apasionado, más que el derecho a las humanidades. Nunca me veía en un tema de tecnología, pero ni cercana ni remotamente. O sea, las humanidades siempre ha sido mi gran pasión. Entonces, es coincidencia que quedé en esta industria. Ahorita seguro lo platicaremos. Pero, pues sí, evidentemente yo estudié año y medio, dejo la carrera durante un tiempo y la verdad es que aproveché la pandemia donde ya era remoto para acabar, ¿no? O sea, si no hubiera sido por la pandemia, que tienes esa flexibilidad, no lo hubiera acabado, pero bueno, era algo que quería hacer el papelito. Ya es que todo el mundo, mi papá me pedía mi papelito y lo tenía que hacer y tenía planeado en algún momento acabarla, ¿no? Pero sí la verdad es que ya fue por el papelito, ¿no? O sea, ya no fue por un tema de querer acabarla, y la verdad es que ya no le daba seguimiento. Yo creo que volteando hacia atrás, Derecho sí es, y tú que eres abogado, a mí es una carrera que si volviera a estudiar la volvería a hacer, porque es una carrera con una visión 360 en todas las materias y en todas las ciencias, ¿no? O sea, en todo hay derecho, y te genera como una lógica jurídica que tienen los abogados, que creo que es muy valiosa a la hora de hacer lo que tú quieras. Entonces, sí es una carrera que me gusta, pero jugando el abogado del diablo, evidentemente creo que cada vez las universidades están quedándose desactualizadas. Yo creo que de 4 años deberían de ser de 1 año, o que deberían de ser de 10 años, no sé, 2, 3 meses cada 2, 3 años, ¿no? O sea, para que sea un proceso constante. De hecho, ahorita en la empresa, yo ahorita me estoy desviando, pero muchos de mis directores me llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que quiero hacer una maestría, ¿tú qué opinas? Y lo que yo creo, y esa es mi opinión, es que más allá de si hacer una maestría, de si estudiar o no, creo que lo importante es que tú hagas un framework de constante aprendizaje, ¿no? O sea, más allá de eso es, oye, todos los días, ¿a través de qué medios puedo aprender algo nuevo, no? Oye, pues si tienes redes sociales, sigue cosas o gente que sea interesante. Escucha podcast. O sea, yo ahorita lo platicábamos, yo escucho 2 horas de podcast diarios mientras yo ya no escucho música. Entonces, si hago ejercicio, estoy escuchando podcast. Oye, lee. Si hay una conferencia, ve. Si va a haber una plática con gente interesante, síguelos. Busca gente que quieres conocer y pídeles un desayuno. O sea, creo que el generar ese framework para constante aprendizaje es
mucho más importante porque es mucho más consistente en el tiempo que meramente decir, mira, hice una maestría en finanzas y listo, ¿no? Entonces, Coincido contigo. De hecho, el paradigma de mi generación, que no es la tuya, tú eres mucho más joven, pero el paradigma de mi generación era que era importantísimo tener el famoso licenciamiento, ¿no? O sea, tener el papelito. Y entonces lo que querían la gente de mi generación era adornar su currículum, ¿no? claro. Porque todos se veían a sí mismos como personas que querían ser empleadas en alguna empresa o en el gobierno. Entonces como que era mucho énfasis en que tu currículum se viera padre o se viera bien. Y en el mundo de los emprendedores como que eso no es tan importante, ¿no? Claro. Quizá menos énfasis, como acabas de decir, en el papelito y No, mucho... yo creo que en mi vida le he pedido algún título a cualquier persona que trabaja en la empresa. Bueno, pero estarás de acuerdo que en la generación anterior y la generación, sí. o la de tus papás, por ejemplo, Pero tú, ¿cómo lo vives? Por ejemplo, en una empresa, o sea, tienes esta parte de venture, pero una empresa tradicional. ¿Tú valías todavía los títulos? yo tenía esa idea antes muy fuerte, porque yo estudié en el ITAM, y en el ITAM es una escuela que es importantísimo el título y es importantísimo las credenciales, ¿no? Claro. Y todo el mundo es doctor, y en Ciudad de México también es como una cultura mucho más formal, donde y sobre todo en el mundo de los abogados. Claro. Por ejemplo, tenía un jefe que era una gran persona y un gran abogado. Conmigo fue un caballero siempre. Y él era doctor en Derecho. Y era un abogado muy reconocido, que en paz descanse, falleció hace poco, pero él decía, él era doctor en Derecho y si alguien le decía licenciado, decía, no, a mí dime doctor. Claro. Y en la vida real, y eso lo aprendí yo ya trabajando en la empresa familiar y demás, lo que yo me encontré es que las credenciales no eran ninguna garantía de nada. O sea, había gente que tenía credenciales, que era muy buena, pero también había gente que en papel se veía increíble, Claro. pero cuando tú lo veías, pues no era bueno, no era buen elemento, no trabajaba igual, o qué sé yo, ¿no? Entonces, a lo largo de los años y a través de la experiencia, yo le doy mucho menos peso que antes. Sí es importante la educación, Claro, obviamente que sí es importante. Pero la educación no solamente la aprendes en una universidad. Exactamente. ¿No? Lo que estamos platicando. La educación no nada más es la formal que te dan en la universidad, donde pagas una mensualidad o digamos, un semestre, y después te titulas y sacaste 9, y si sacaste 9 eres más que el que sacaste 8, pues no es así, ¿no? Claro. Entonces no, ya no me fijo mucho en eso. Me fijo mucho más en las cualidades, en las historias de las personas, no Totalmente. sé. Bueno, tú tienes, ¿cuántos empleados tiene hoy tu empresa? Ya 60. Fíjate, son un montón. Sí. Y en tu experiencia, con los 60, bueno, a lo largo de la vida ha habido más de 60, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas han trabajado total en Parco? Híjole, no sé, yo creo que unas 110. Y todas esas personas tú las entrevistabas. Sí, todas. Y en algún momento encontraste que era importante la credencialización o los títulos. A ver, nosotros como contratamos, siempre tratamos de ver dos cosas, ¿no? Una son, y para mí la más importante, y se escucha muy trichado, pero es como los valores que tiene esa persona, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Estábamos entrevistando a una persona y le dijimos, oye, ¿cuándo puedes iniciar? Y estaba trabajando. Y dice, mañana. Y dije, ¿cómo? Estás trabajando en una empresa, o sea, no puedes iniciar. Tienes que avisar. No pasa nada, yo renuncio y entrego y mañana. Pues tache, ¿no? O sea, oye. Te la aplica a ti. Exactamente, ¿no? Entonces, son de esas cosas que nosotros, siempre vemos cuáles son los valores que para nosotros son importantes, que les llamamos valores RICH, que es resiliencia, ética, compromiso, honestidad y, bueno, se me está olvidando alguno, ¿no? Y los tratamos de vivir con casos prácticos en las entrevistas para ver cómo caben dentro de esos valores. Y luego dos, decimos, ok, oye, que tengo esta experiencia, también es luego un currículum bien difícil de validar porque todo el mundo ya le mete, lo chatGPTea, ¿no? Entonces yo digo, ok, ¿qué es lo que yo necesito y cómo me hace demostrar que lo puedo hacer? Entonces, verdaderamente el currículum, desafortunadamente sí lo hacemos para filtrar, sobre todo para saber en qué empresas estuvieron que sabemos que tienen una ética de trabajo igual que nosotros. O que puedes pedir referencias. 100%. Y lo que más hacemos es un challenge, ¿no? Entonces le hacemos un challenge real y la verdad es que nos han felicitado mucho. O sea,
hacemos que nuestro proceso de contratación sea más largo y más lento, y muchas veces eso es una desventaja, pero lo hacemos un challenge donde entrevistamos un panel de 10 personas y es un challenge súper difícil porque medimos la presión, qué tal presenta, qué tal si lo empujamos, cómo. Y ahí en ese caso práctico es donde mejor nos damos cuenta de todas las cualidades que esa persona tiene, ¿no? Verdaderamente si estudió o no estudió, híjole, yo creo que no sé, me atrevería a decir que tal vez el 50% de los que están en Parco probablemente ni siquiera han acabado su universidad, ¿no? Entonces, no es algo que le pondremos. Eso está bueno. Nos fuimos muy rápido a Parco, pero te sales de la universidad muy joven y empiezas Parco. Una cosa que de tu perfil que a mí me gusta mucho y siempre me ha gustado mucho, y fue una de las razones que pues me involucré yo con Parco, fue porque tú tienes una cultura de una familia de empresarios muy exitosa y de muchos, digamos, pues de muchos años, mucho pedigrí, todo el mundo los conoce. Claro. Y a pesar de eso, entiendo que tú y tus primos y la cultura familiar es de trabajo, ¿no? Claro. Normalmente en las familias de empresarios, y eso fue mi caso, por ejemplo, Claro. terminas trabajando en la empresa familiar, ¿no? O alguna de las empresas familiares, y te empiezas a forjar, digamos, dependiendo de la cultura de las familias, pero desde abajo, ¿no? Claro. Empiezas o con alguna responsabilidad de management, quizá periférica, ¿no? Claro. Y entonces te empiezas a crecer, a desarrollarte. Pero en tu caso fue diferente porque tú dijiste, no, yo voy a emprender por mi parte y voy a adquirir experiencia y me la voy a jugar levantando capital y haciendo una empresa que sea vaqueable o Claro. respaldada por capital de riesgo. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo tomaste esa decisión? Pues digo, primero la verdad es que no fue por diseño, sino por circunstancia, ¿no? O sea, al final creo que si quieres que yo se ría, cuéntale tus planes, ¿no? A ver, estábamos platicando hoy Parco nomás como contexto, pues digo, es una super app de servicios de movilidad, donde actualmente ofrecemos el servicio de pago de estacionamiento, recarga de tax y algunos otros servicios a más de 3 millones de usuarios a nivel nacional. Y básicamente nacimos hace 8 años con la visión de poder solucionar las necesidades de los conductores en Latinoamérica, ¿no? Bajo esa visión, verdaderamente todo esto ya que lo tenemos muy bien estructurado, pues fue algo circunstancial, ¿no? O sea, yo estudio Derecho, nada que ver con tecnología, estoy en la carrera, ni siquiera se me pasaba por aquí emprender, o sea, todo fue totalmente circunstancial, donde a partir de mi vida practicando como intern en un despacho de abogados, fue que surge la idea de Parco, ¿no? Entonces, porque yo era el mandadero del despacho, tú sabes, cualquier intern en el mundo Pasambre. el pasambre, pues me tocaba llevar acá esto de los papeles y todo, entonces pues era el conductor de la oficina, y como conductor de la oficina me tocaba ir al centro de la ciudad a hacer diferentes gestiones, y como buen millennial nunca tenía efectivo, entonces 3, 4 veces me estacioné en la calle hasta que la quinta me terminaron multando por 4,000 pesos, que me salió más caro el caldo que la albóndigas. ¿En aquel entonces había parquímetros físicos todavía? ¿O? Todavía no. No, había parquímetros físicos, pero no había pago digital Sí, todavía. tenías que meter monedas. Sí, justo. Entonces, de esa experiencia sale, y mi decisión de emprender fue totalmente circunstancial en el sentido de que tenía tan poca experiencia que tenía un nivel de ingenuidad enorme de lo que significaba emprender, ¿no? O sea, yo tenía una visión de decir, mira, lo importante de emprender, que es la visión de cualquier niño de 18, 19 años, es, tienes una buena idea, tienes capital y solito lo pones y sucede, ¿no? Y yo puedo estar haciendo otras cosas y puedes tener 10 negocios al mismo tiempo y todo se va a dar solito, ¿no? Entonces yo tenía esa ingenuidad de que así funcionaba, ¿no? Entonces así es que termino emprendiendo. Entonces, volviendo un poquito a tu primera pregunta sobre la historia familiar, evidentemente el grupo familiar mío es un grupo exitoso, ¿no? Ya de 2 generaciones, donde pues yo no tengo la historia, donde oye, empecé desde abajo, ¿no? O sea, verdaderamente siempre tuve todas las necesidades básicas y sobre todo más que eso, pues tuve una gran educación, ¿no? Y sobre todo una educación de mucho ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho yo paralelamente, desde antes de emprender y durante el tiempo que aprendí, yo decía, ¿sabes qué? Pues no tengo experiencia laboral y nunca he emprendido. Entonces, pues la única manera de yo saber qué hacer en cada paso que tuve en mi vida de aprendizaje era
pues tengo que ver cómo lo hace alguien más. Entonces yo iba y aunque trabajaba remoto, lo que sea, trataba de meterme a todas las reuniones que tenían mis tíos, mi papá, entre ellos y todo. Y ahí yo fui chupando, ¿no? O sea, desde la manera en cómo saludas a alguien, cómo lo recibes, cómo tienes un chit chat antes de tener una reunión, cómo negocias, cómo empiezas a presentar, cómo toman decisiones, o sea, todas esas cosas que hoy las haces inconscientemente, pues las vas chupando, y eso fue como mi punto de comparación para empezar el proceso de emprendimiento, ¿no? Pero sí fue 100% circunstancial, nunca pensé que iba a estar donde estamos ahorita. Yo pensé que iba a ser una idea de negocio de 1 o 2 años, donde alguien más lo iba a hacer, iba a ser un negocito chiquito y punto, ¿no? O sea, yo jamás me imaginé que iba a ser lo que ha sucedido, y yo creo que esa fue nuestra mayor ventaja competitiva, ¿no? Lo pensaba hoy, es la mejor ventaja competitiva que tuvimos como empresa fue la ingenuidad de no saber lo difícil que iba a ser. Sí, Durante todo el proceso pensamos que iba a ser un piece of cake, ¿no? Sí, o sea, sí. Es lo que dicen muchos emprendedores, que si hubieran sabido lo difícil que iba a ser, pues a lo mejor ni siquiera lo hubieran intentado. Definitivamente. Eh, Parco es una super app de servicios de movilidad. Y empezó, o sea, digamos que el primer producto que tuvo era poder pagar estacionamientos con el celular, ¿no? Es correcto. Y ahora ya puedes pagar tu tag de las autopistas y del, ¿cómo se llama? Pase. Pase, y eso te sirve en Ciudad de México para Sí, para el las segundo autopistas piso. elevadas y Sí. la autopista Puerto Vallarta, Ciudad de México. De hecho, lo acabo de usar para eso el fin de semana pasado. Sí, funciona súper bien. Y has ido agregando más cosas y más cosas y más cosas, y también has ido creciendo en usuarios cada vez más, ¿no? Claro. De hecho, yo diría que Parco es una app que, sobre todo, fuera de Guadalajara no he experimentado tanto, o no he visto tanto el uso on the wild, o sea, pero aquí en Guadalajara Parco se ha convertido, por lo menos en el círculo donde yo me muevo, Claro. en una necesidad muy básica. O sea, Claro. como Uber, hace cuenta. Sí. Todo el mundo lo usa, todo el mundo lo tiene. Y cuando preguntas, me tocó estar en una sesión del IPADE que me invitaron a platicar, y les pregunté, ¿quién conoce Parco? Y levantaron la mano 95%, de todo el mundo. Y eso es algo padre, ¿no? Sí, seguro. Porque empezó de cero. De hecho, no sé si te sepas, pero un chorro de gente te conoce por Parco. ¿Sí? Órale. Mencioné voy a invitar a Juan. Ah, el de Parco. De hecho, ahorita conmigo en un cuate. Ajá. Ahorita al final te digo con quién. Y le dije a ti, me dijo, sí, es el de Parco. Ajá. Entonces, ojalá eso pase, o bueno, más bien, ¿pasa eso a nivel nacional o solo es algo que pasa en Guadalajara por ahora? Sí, a ver, digo, son como varios puntos, ¿no? Digo, creo que lo más satisfactorio en lo que hoy tenemos y lo que más me gusta es eso, ¿no? O sea, al final creo que hay negocios pero mucho más grandes que el nuestro en términos numéricos, pero creo que hay pocos negocios como el nuestro donde impactas, pues, de manera positiva un espacio de la vida de las personas, ¿no? O sea, no es como que cambiamos el clima global ni nada, pero por lo menos sí le hemos mejorado y le hemos cambiado la manera en la que muchas personas llevan a cabo sus pagos de servicio de movilidad, y lo ves todos los días, como tú dices, on the wild, y es muy emocionante. De hecho, hoy tuvimos un onboarding como de 10 personas. Siempre cuando entran les trato de tener una plática con ellos, y me decían, oye, es que para nosotros es padrísimo que cuando le platicamos a nuestros amigos que trabajamos aquí, o sea, dicen de que wow, o sea, como si estuvieran en Amazon, ¿no? O sea, porque es un producto que conocen. O sea, yo te podría decir, oye, que hay 20 empresas mucho más grandes que nosotros, startups, pero capaz que la mayoría del usuario final no los conoce. En nuestro caso sí. Entonces, sin duda es una satisfacción y es un employee brand, porque mucha gente por eso quiere trabajar con Parco, y probablemente están dispuestos a aceptar una compensación menor porque saben el impacto que está teniendo en tantas personas, ¿no? O sea, imagínate una desarrolladora de UX UI, un desarrollador, o sea, el saber que lo que están haciendo lo están usando millones de personas, la verdad es que es algo bastante satisfactorio, ¿no? Pero pues nuevamente eso no fue así al inicio, digo, y sí, evidentemente a nivel nacional, Guadalajara ya representa un 15% de nuestra base. La Ciudad de México, de hecho, ya es el doble que Guadalajara. Entonces, definitivamente creo que ya tenemos presencia en 50 ciudades. Yo diría que unas 20 ya existe ese efecto Parco, donde ya hay una gran masa crítica de usuarios, ¿no? Pero pues a ver, eso ahorita se ve,
pero pues tú conoces, tú eres inversionista desde hace 6 años, yo creo. No es tan fácil que eso. Y fue igual, es un negocio de muchísimos efectos red, donde necesitas uno por uno y hasta que llegas a cierta masa crítica empieza a funcionar. Entonces, durante años, pues fue picarle piedra y no veíamos esos resultados hasta que explotó en los últimos 3 años, yo creo, ¿no? Entonces, pues digo, eso es una historia de muchísima perseverancia y de estar buscando, o sea, yo hago mucho la analogía con mi equipo de escalar una montaña, ¿no? Donde tienes una meta muy grande, si todo el día estás volteando a ver la cima, pues te vas a desmotivar, ¿no? O sea, tienes que estar pasito a pasito y de repente volteas para atrás y dices, ay caray, ¿a poco llevo tanto, no? Y eso es un poquito la historia que hemos tenido nosotros. Parco bueno, ahora que está de moda todo lo de inteligencia artificial, y está de moda porque realmente es revolucionario, pero todo el mundo habla de los famosos wrappers, ¿no? Sí conoces ese Sí, concepto. claro, por supuesto, del frontend del usuario. El concepto del wrapper es que quizá no estás usando tecnología que es tuya, Claro. pero tú la estás haciendo fácilmente accesible para el usuario. En ese sentido, Parco también es un wrapper. Sí, Es un wrapper de pagos, sí, donde el procesador no eres tú realmente, pero tú le das la cara al usuario. sí. En ese sentido, ya, digamos, sabiendo que eres un wrapper, no necesariamente tiene sentido integrarte hacia atrás, ¿no? Ni modo que, no sé, no sé cuáles son los planes de Parco, pero Sí. tiene sentido eventualmente dejar de ser un wrapper e integrarte hacia atrás y ser una empresa de pagos. Ujú. Sí, a ver, yo te diría que hasta cierto punto, y nos acaban de hacer esa pregunta en el board, ¿no? O sea, ¿eres un marketplace o eres una empresa de pagos, no? A ver, somos ambas y cada vez más somos ambas, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que ya es procesamiento de pagos, pues ya es un monstruo así de grande. Al final, más allá de nuestra facturación, pues nosotros procesamos el 100% del flujo y todo eso necesitas hacer un área extremadamente robusta para llevar el control de los ingresos, seguimientos, sistemas internos que tienes que tener para traquear cada una de las millones de transacciones que hacemos, ¿no? Entonces, sí somos una empresa de pagos y cada vez nos hemos integrado más hacia la parte de pagos y cada vez también nos estamos integrando más hacia la experiencia que ofrecemos, ¿no? Es decir, en el pago del estacionamiento actualmente hacemos una parte de la experiencia, cada vez nos estamos metiendo más a hardware, que es algo que toda la vida lo había tratado de evadir, pero cada vez es más necesario para controlar al 100% la experiencia de los usuarios, ¿no? Con diferentes ¿Y en soluciones hardware que en hemos hecho. qué? Pues varias cosas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, yo siempre he dicho que Parco, que es en la parte de estacionamiento, nuestro mayor competidor es el efectivo, ¿no? Entonces, cualquier solución que pueda quitarle market share al efectivo es algo que nosotros tenemos que hacer como para autodisrumpirnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita más allá de la aplicación, tenemos ya una web, no tienes que descargarla para pagar. Estamos por lanzar un kiosco de pago para pagar con tarjeta presente. Tenemos una solución que se llama Parco for Business. ¿Pero vas a hacer tu propia terminal o qué? Sí. Bueno, no la hicimos cero, la desarrollamos, ¿no? Ya. Tenemos una solución de Parco for Business donde hacemos a los locales comerciales cajeros, ¿no? Entonces tú puedes ir y pagar tu boleto en un local. Y entonces estamos haciendo varias soluciones que ya tienes que empezar a tener mucho más a los fierros, ¿no? Una solución de ticketless donde ahí sí es todavía más fierros que LPR. Entonces, sí hay una parte de integración hacia atrás. ¿LPR qué es? Reconocimiento de licencia, ¿no? Para que con la pura licencia puedas entrar y salir de un estacionamiento. Entonces, es Eso lo hacen en Estados Unidos con tarjeta de crédito, ¿no? Ujú. Que metes tu tarjeta de crédito y para salir tienes que volver a meter tu tarjeta de crédito. Pero acá es más complicado por cómo es la placa, pero ya está cambiando y está mejorando gracias a la inteligencia artificial. Entonces, sí hay una integración que tenemos que hacer y cada vez mayor. Y por otro lado, al mismo tiempo, yo te diría que en la parte de estacionamiento sí estamos muy integrados porque construimos mucho de la solución, pero ya la visión es decir, a ver, ya tengo esta masa crítica de usuarios, que hoy son casi 3 millones de usuarios, que ya me transaccionan de manera recurrente en nuestra red y hoy hacen X cantidad de transacciones. ¿Cómo puedo hacer que hagan 2 o 3 veces más transacciones en mi ecosistema, ¿no? El común denominador de mis usuarios pues, son conductores de vehículos. Y alrededor del vehículo, los conductores hacen alrededor de 28 transacciones desde que compran su vehículo, contratan un seguro, lo financian, etc. Entonces nosotros buscamos ver cómo podemos ofrecer estas 28 transacciones que hoy ya las hacen fuera de nuestro ecosistema, o sea, no les estoy vendiendo algo que no hacen ya, y podérselas concentrar en nuestra solución con la misma propuesta de valor que hoy tenemos, que es facilitarte procesos lentos y tediosos con una experiencia rápida, sencilla y segura, ¿no? Entonces,
siguiendo esa misma propuesta de valores, ¿cómo puedo concentrar todas estas soluciones con un wrapper, ¿no? Porque no hago yo al 100% la experiencia, pero ofrecérselas al usuario con una mejor experiencia, ya sea haciéndolo más seguro, más rápido, más conveniente, que decide ese usuario dejar de hacer esa transacción en otro lado y hacerlo todo directamente en nuestro ecosistema, ¿no? Entonces eso va a generar pues, que el Customer Lifetime Value de nuestros usuarios cada vez vaya incrementando más, ¿no? Sí, o sea, lo que, aunque ahorita es muy transaccional, Parco es una app transaccional, que la usas pues para recargar el tag, para pagar el estacionamiento. ¿Qué más puedes pagar? ¿Podías pagar servicios? No sé. Sí, ya los vamos a volver a lanzar pago de servicios. Tenemos varias soluciones también alrededor del centro comercial. Temas de proximity marketing, analíticas, un directorio digital, catálogo de promociones y descuentos, sistemas de fidelidad. Entonces tenemos varias soluciones integradas dentro de la misma aplicación que pues cada vez lo hace más complejo, ¿no? O sea, al final es un reto entre enfoque y valor agregado, ¿no? O sea, porque mientras más te abres, pues parecen primos hermanos o hermanos cada solución, pero pues cada producto uno tiene su complejidad, ¿no? Entonces, es un reto muy grande entre qué tanto nos enfocamos y qué tanto se abrimos, ¿no? Creo que en este tipo de cosas y creo que en general los negocios son más valiosos los nos que los sí, ¿no? O sea, hay 20,000 cosas que podemos hacer como empresa y tenemos que ser muy disciplinados de decir qué no vamos a hacer. Esto no, pero esto sí, eso sí. Exactamente. Está padre que muy rápido ya nos platicaste, digamos, dónde está Parco hoy. Pero me gustaría regresar un poco al inicio. O sea, cuando Parco inició solo con un estacionamiento y como que no estaba muy claro, por lo menos, o sea, ¿tú tenías la visión que me estás diciendo ahorita? ¿Es la que tenías cuando empezaste? No, ni de broma. Pero yo creo que sí, te voy a decir en qué sentido sí, por lo menos yo lo veo. Que te tenías muy claro que si lograbas que jalara y lograbas crecer, de lo que me acuerdo, Sí. en muchos sitios donde donde Parco pudiera hacer una solución de pago con tarjeta por medio del celular y que pudiera estar en la mayor cantidad de escenarios posibles, cuando tú me platicaste a mí de esto, me dijiste que en ese momento, cuando ya tuvieras un chorro de usuarios, ya podías empezar a soñar y empezar a hacer otras cosas. Sí. Aunque no sabías exactamente cuáles. Justo. Y ahorita ya más o menos estás viendo cuáles, ¿no? Sí. Pero cuando empezaste Parco, que tenías 19 años, 19. 18, etapa idea. no estabas ni casado ni nada. No. Y en ese entonces, pues no, que empezaste con tus ahorros, pues no tenías tú no tenías... Sí, un poquito, me voy a ir un poquito hacia atrás. Entonces, surge después de esta dolencia como intern en este despacho. En ese momento mi primer negocio había sido, yo había comprado un carro para rentarlo a través de Uber, ¿no? Que llegó mucho de moda. Sí, todo el mundo lo hizo en su momento. Fue un pésimo negocio, ¿no? Pero entonces como que justo fue ese mismo año y traía mucho el tema del Uber, ¿no? Y todo el mundo estaba tratando de hacer el Uber de las mascotas, de las enfermeras, de todo, ¿no? Entonces como que cuando surge ese problema yo dije, a ver, ¿cómo puede ser posible que me hayan multado por no traer efectivo? Pero ¿cómo puede ser posible que un servicio que es un commodity, o sea, es un servicio de movilidad, como recargar la gasolina, no tiene una alternativa al efectivo? O sea, ¿cómo puede ser que ya vas a la tiendita de la esquina y ya puedes pagar con 20 metros de pago y un servicio que todo el mundo lo tenemos que hacer en nuestra vida urbana está totalmente monopolizado por el efectivo? O sea, para mí me parece un problema enorme, pero una oportunidad gigantesca, porque aparte es un servicio de bajo ticket, de altos niveles de volumen en una misma zona geográfica y alto nivel de recurrencia por los usuarios, ¿no? Y más si logras capturar una misma cantidad de oferta en una misma zona, pues la recurrencia de un mismo usuario es mayor. Entonces yo llego y dije, a ver, tiene que haber el Uber de los estacionamientos, ¿no? Y le platico el que era mi jefe de chamba, no era el dueño del despacho, el que era mi jefe de chamba. Y le decía, sí, plática de trabajando mientras, oye, no, el Uber de los estacionamientos. Y porque ya iban a cobrar en Ciudad Judicial. Y me dice, 100%, yo lo odio, bla, bla. Si lo haces, yo te invierto. Yo dije, sí. Y me dice, sí. Ya, pues va, no, pues sí lo voy a hacer. Dije, a ver, tengo conectes, conozco gente que tiene estacionamientos, ya tengo un inversionista y toda una buena idea. Pues según yo, eso es todo. Entonces, con toda la ingenuidad del mundo, yo me salgo del despacho a emprender esto pensando que ya, o sea, y recibí un capital que hoy se me hizo mucho, o sea, fue una inversión de 500,000 pesos para un morro de 19 años y que no fue dilutiva. La verdad es que no lo hice tan mal en ese momento y con eso empezamos. Duramos 1 año y medio desde que iniciamos, trabajándole, la verdad, muy duro
y error tras error, tras error, tras error, ¿no? O sea, hoy si tú haces un playbook de qué debes hacer como founder de startup, haz de cuenta que yo lo leí al revés, ¿no? Oye, cap table, mal. Estructura, mal. Socios, mal. Co-founders, mal. Oye, internaliza la tecnología, la mandé a hacer, ¿no? O sea, hoy es un MVP, hizo un producto enorme que luego nos dimos cuenta que el mercado no lo quería, ¿no? Porque en su momento era una idea diferente, era con tags, de hecho. Entonces, después de 1 año y medio ya no tenía lana y no teníamos ni siquiera un MVP, ¿no? Entonces, lo que sucede es, ya tenía algo de experiencia de todos los errores que habíamos tenido, porque literalmente fue error tras error tras error, y ya hasta cierto punto ya estaba medio harto de Parco, ya no lo quería hacer, pero ya le había platicado a todos mis amigos y ya es como que me había comprometido, me explico, y me decían, oye, ¿cuándo va a salir? Entonces ya fue un tema como que, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, ya nomás que funcione y ahí lo dejo, ¿no? Entonces, hicimos una fábrica de software donde nos asociamos con un programador, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a vender software a terceros, yo ya más o menos conocía, empecé a vender páginas web y entonces con las utilidades que generábamos de vender páginas web y algunas apps, entonces empecé a contratar a un equipo de desarrollo propio para Parco, ¿no? Entonces ahí pasaron 2 cosas bien interesantes. Y ahora sí, con todo el aprendizaje logramos sacar el MVP de Parco en 6 meses, pero luego pasó algo malo y bueno, que de repente empecé a ver la cantidad de oportunidades que había en el mercado que me volví loco. Y tú lo sabes, de repente en 6 meses hicimos como 10 ideas de startups, tuvimos 10 startups, la fábrica de software empezó a crecer muchísimo. Entonces, de fracasar 1 año y medio, de repente en 1 año ya teníamos como 80 empleados en las diferentes empresas. La fábrica de software, la verdad es que estaba jalando súper bien y teníamos como 20 ideas, que la verdad es que todas eran súper buenas. Tuvimos Boca Llena, que era un Rappi antes de que existiera Rappi. Tuvimos un Symmetric antes de que existiera Symmetric. Tuvimos un Frubana antes de que existiera Frubana. O sea, la verdad es que tuvimos muy, muy buenas intraemprendimientos dentro de la empresa que desafortunadamente el aprendizaje de todo fue que si tú no estás en el negocio, no va a funcionar. Y creo que tú me lo dijiste y también me lo dijo John y Sergio, que son amigos nuestros. Entonces, lo bueno fue que logramos sacar el MVP, lo malo fue que me desenfoqué y perdí probablemente 1 año, donde si me hubiera estado enfocado en Parco, me hubiera ido mejor. Entonces, yo sabía que una vez que funcionara Parco, que si quería levantar capital, tenía que estar full on trabajando en la empresa, ¿no? Entonces, decido quemar los barcos y decir, oye, por más que hay oportunidad aquí, aquí, acá y todo muy bien, voy a volver a lo que me trajo esta industria, me meto full a Parco, ahora sí a jalar 100%, enfocarme al 100%, y en un plazo como de 8 o 9 meses fue cuando yo ya me sentía listo para decir, ¿sabes qué? Ya tenemos un MVP con tracción y hicimos nuestra primera ronda de capital, que tú fuiste mi primer pitch, ¿no? O sea, ya nos conocíamos y todo, pero sabía que no estaba listo para ir a levantar capital hasta que no cumpliera pues, ciertas reglas de negocio, ¿no? Sí, ahí me acuerdo muy bien que nos vimos con Hugo. Con Hugo y con Pablo. No, nomás fue Hugo y luego Pablo ni siquiera me marcó de ¿Esa vez no fue Pablo? Sí, acuérdate. Estábamos Hugo y yo en la Sí, oficina. te piché. Me acuerdo que hay algo que me ayudó mucho, yo creo, fue que pocas veces tu inversionista es tu usuario y ustedes ya habían usado Parco y sabían el dolor. Entonces fue muy fácil decir, oye, ¿sabes qué? Yo no sé si va a jalar o no, pero por lo menos sé que es un dolor que yo tengo y creo que eso fue lo que... Es que es una pesadilla porque sigue pasando, Sí, sobre todo donde no hay Parco. sí, Que vas a abrir ¿dónde está el pago? Y no lo ves, está hasta allá. sí, Y ahí vas y llegas y hay una fila de 20 personas, tú no manches. sí, Entonces literalmente es un dolor de cabeza pagar el estacionamiento en casi todos lados que no hay Parco. Entonces ya con Parco la verdad te soluciona la vida porque ya caminando tu carro pagas. claro, O en tu carro si no estás en un sótano. claro, ¿no? Y ya pues sales. claro. Y así, ¿no? Entonces, sí. Sí, y ahí levantamos la primera ronda. Tú fuiste el primero, me acuerdo, fue una plática de media hora y dijiste, yo le entro, Hugo. Y Hugo también, Hugo creo que ni había dicho nada. Y entonces Pablo me marcó, oye, ¿cómo puede ser que ya invitaste a todos y a mí no? Yo también le entro. Entonces se cerró muy rápido esa primera ronda. Sí, y en ese tiempo, pues muy poca gente conocía a Parco, apenas estaba empezando. Entonces, tú cuando salías a vender, pues era tocar las puertas y pues tratar de vender como pudieras, ¿no? Y después tenías que integrarte con las marcas. las marcas, porque hay muchas plazas utilizan diferente tecnología. Sí, estuvo muy chistoso porque hoy les platiqué esa historia del equipo, ¿no? O sea, al final, nuestro negocio es muy difícil porque tienes que
teníamos que alinear a 2 jugadores del marketplace, ¿no? Bueno, 3. Nosotros éramos una empresa pure play de software, entonces nuestra visión era integrarnos con las marcas de hardware, que son los cajeros que todo el mundo ve, por medio de software, y al mismo tiempo necesitábamos que el desarrollador, que es el dueño del estacionamiento, decida implementar Parco, y luego necesitamos que el usuario final decida bajar y utilizarte de manera recurrente. Entonces tenemos a 3 personas jugando en este parte. Entonces a nosotros en un principio pues teníamos el tema de Pedro que ya cerré con Pablo, ¿no? Entonces a las marcas de software, yo me acuerdo una anécdota muy padre, que yo pensé que yo era el único que se le había ocurrido, ¿no? Como todo el mundo piensa que su idea es revolucionaria. Entonces yo voy a una expo donde están todas las marcas estas muy grandes, y lo primero es, todo ya está brandeado de mi competidor, que en ese momento se llamaba Drive, todo así por patrocinador, y dije, híjole, o sea, yo soy ya nadie, este güey ya cerró todo. Nadie va a pelar. Entonces yo llego, yo estaba bien emocionado porque ya tenía mi primera tarjeta de presentación que decía Juan Leaño, CEO y co-founder, ¿no? Entonces estaba bien emocionado. Y voy y les empiezo a dar mi tarjeta a las marcas que me quería integrar con ellas. Entonces digo, oye, ¿qué tal? Mira, tengo esta idea. Y me sacan así, no es broma, y me saca un bonchecito como de tantas tarjetas, me la agarra y me la mete y dice, pues súmate a la lista. Entonces yo me quedé como, híjole, o sea, Tú querías en el principio integrarte directo con el fabricante. Exacto. Para no tener que ir aquí con los operadores. Exactamente, para ya tener la iteración y Es ya que cómo venderle. funciona es que el operador, hay muchos, pero el operador, o sea, la plaza muchas veces no opera su propio estacionamiento, contrata a un operador. Es correcto. Y ese operador va y compra equipo de las plumas, las máquinas, los centros de pago, el software, la conciliación y esas marcas son internacionales. Es correcto. De hecho, una muy grande es Suiza, creo que. Sí, hay suizas, alemanas, Entonces, de todo. Tu primera idea fue, voy a ir con esos fabricantes y me voy a integrar a ese nivel para que cuando llegue con el operador ya no me ponga peros. Exactamente, porque me decían, va, te contrato, pero pues ahora instálate, ¿cómo le haces, no? Pues ahora imagínate gestionar con una empresa alemana. Oye, tengo 19 años. Pues súmate. Entonces, como anécdota muy padre, porque la persona que me hizo eso luego llegó a pedirnos chamba, ¿no? Pero a lo que voy es yo... ¿Se lo recordaste o no? Sí, claro. Pero a lo que voy que fue como... que para mí otra vez fue una segunda ventaja competitiva, porque dije, oye, pues no somos nadie, o sea, ya todo el mundo tiene la misma idea, ya hay esta empresa enorme que llegó y nos dijo, ya para qué lo haces esto, yo ya cerré con todos, yo ya voy a hacer el Rapid, ¿no? Entonces yo me salí muy desmotivado, pero dije, ¿sabes qué? Pues ni modo, o sea, mi visión va a ser implementarlo en estos 5 lugares, o sea, como que nunca vi tan lejos, o sea, siempre fui como... otra vez, pasito a pasito, y creo que eso me ayudó a no frustrarme del proceso por más lento o más rápido que fuera, ¿no? Entonces, creo que nuestra ventaja competitiva, de verdad, sí fue la ingenuidad, fue la humildad, decir, oye, de todos somos los más mensos, no teníamos experiencia, los más jóvenes. no teníamos un super equipo, no teníamos las relaciones en esa industria. Entonces, creo que esa humildad nos ayudó a ver las cosas de manera diferente y a hacer estrategias innovadoras de cómo integrarnos con las marcas y cómo vender, ¿no? Y al final estuvo muy interesante porque lo que terminamos haciendo era, le vendíamos a la marca, le vendíamos al desarrollador, pero le decíamos, oye, la marca no quiere. Entonces los poníamos en contra, entonces el desarrollador forzaba la marca y ya la marca se integraba con nosotros y luego ya le podíamos vender a más. O sea, una estrategia súper interesante, ¿no? ¿Por qué para la plaza era atractivo usar el Parco? ¿No querían lidiar con el efectivo? Sí. El problema del efectivo en general en muchas industrias es que es muy fácil de que se te pierda o que te lo roben, ¿no? Claro. Y siempre hay fugas. Sí. Entonces quieren evitar las fugas de tal forma que menos dependa del efectivo y más sea con tarjeta, donde es más fácil de controlar. Justo. Sí, al final, a ver, el efectivo es la moneda más cara, ¿no? O sea, al principio la gente usaba el efectivo por un tema fiscal. Ahorita eso ni siquiera es posible. Entonces se quedó la mala práctica del efectivo. Pero es la moneda más cara porque tienes costos indirectos en manejo efectivo, de auditoría, de robo hormiga, de seguridad, de cambios, etcétera. Y en el caso específico de los equipos, pues aún más, ¿no? O sea, porque es más cajeros, más refacciones, más gasto, más personal. Entonces nosotros, conforme ya llegamos a cierta masa crítica, o sea, te ahorras muchísimo en nuevos cajeros, en refacciones, en operación, que no solo se convierte en un mayor ingreso porque ya no hay robos hormigas, sino también en ahorros operativos enormes, ¿no? Y sobre todo, pues todas las analíticas y servicios adicionales que le damos a los centros comerciales, ¿no? Entonces muchas veces el dueño de la plaza decía, no, oigan, yo quiero esto ya, pónganse de acuerdo.
Exactamente. Y el operador decía, no, es que no jala. Seguramente decía, no, es que esa cosa no jala. Exactamente. Y tú dices, no, sí jala. Y me imagino que al principio te costó mucho No, trabajo. fueron anécdotas de ser súper ingeniosos, de cómo poner uno el contra para que presionara y para que lográramos un acuerdo. Y la verdad es que era bien difícil porque lidiábamos con empresas internacionales que estaban, pues imagínate, un alemán están con una idea así y era como, oye, es que no se puede así, tiene que ser así. Entonces, el lograr palmar esa misión fue muy difícil y la verdad es que algo que sí nos ayudó muchísimo fue la pandemia, ¿no? Que forzó la aceleración de este tipo de tecnologías, tanto para nuestros clientes como las marcas, como el usuario final, ¿no? Porque cuando empezó el COVID ya era cero contacto, pues Justo. donde pagabas en casetas ya no querían que hubiera una persona para que no contagiara. Después la gente pensaba que te contagiabas con una moneda, entonces ya no quería, nadie quería tocar cosas. Sí, eso es una buena anécdota. No sé si te acordarás. Nosotros, después de la ronda que hicimos, donde tú invertiste, hicimos otra ronda como seed, por así decirlo, y la hicimos en octubre del 2019. Entonces era una ronda donde invertían una parte y luego otra parte en base a resultados a los 6 meses. Entonces los 6 meses acababan en marzo del 2020 y en marzo nos quedábamos sin runway. Entonces llegamos al 13 de marzo con 0 meses de runway y con una pandemia que nos tumbó el revenue a cero, ¿no? Cero meses de runway, nada más para la gente que no está en la industria, es prácticamente se te acabó el dinero. No tenía dinero para No operar. tenías dinero para pagar ni la nómina. Y menos ventas porque pues se había cerrado Y se todo. te fue a cero las ventas. Y la decisión de estos fondos de si invertían o no la segunda parte era en la pandemia, ¿no? Entonces, perfectamente pudieron haber dicho, oye, no voy, o perfectamente hubieran dicho, sí voy, pero ahora me quitaban la yugular. Pero voy a tiburonear. Y la verdad es que dos cosas pasaron en la pandemia, ¿no? La primera es que en cuanto sucedió, nosotros nos sentamos con los inversionistas, dijimos, así está, todo el equipo de manera voluntaria se cortó los sueldos entre 70 al 50% y hicimos un plan muy claro y recuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar, que los inversionistas, incluyendo este fondo, dijeron, ¿sabes qué, Juan? Muy probablemente Parco va a fracasar porque la pandemia y el mundo ya cambió y el e-commerce y todo. Sí, que la gente pensaba, que en ese momento todo el mundo decía, no, ya, Sí, nunca más la gente va a salir de su casa y Sí, ya nadie va a ir al fútbol y ya nadie va a ir al cine, ¿no? Entonces, como que me dijeron así, 2 minutos, era una speech, me acuerdo perfecto que Jean Paul me dio la speech de por qué Parco ya iba a fracasar en este nuevo mundo. Y luego se queda callado y dice, pero no queremos que fracase por nosotros. Entonces nosotros seguimos y seguimos en las mismas condiciones, ¿no? Yo me acuerdo llorar ese día porque dije, oye, tan fácil como me hubieran... Sí, tiburoneado, como hay tantos inversionistas que se hubieran aprovechado la situación para fregar. Y nunca se me va a olvidar aquí un agradecimiento pues, a ti, a todos los inversionistas, Redwood, Polígono, que pusieron double down en muchísima incertidumbre cuando perfectamente se pueden echar para atrás o renegociar, ¿no? Y gracias a eso sobrevivimos y gracias a eso hicimos algo muy ingenioso porque pues a todo el mundo le está yendo bien la pandemia, todo el mundo ya, los influencers eran millonarios y dije, oye, pues ¿por qué a todo el mundo le va bien menos a nosotros? Y que tenemos que pensar cómo vamos a sobrevivir en esta pandemia. Entonces vendimos a Parco, nos empezamos a mover con las cámaras de comercio, que eran las encargadas de hacer los comités de reactivación, y les vendimos la idea de utilizar a Parco como un protocolo de reapertura para los centros comerciales. Entonces lo empezaron a poner como recomendación para una solución sin contacto, sin aglomeración y sin filas. Y entonces de la noche a la mañana, clientes que no nos contestaban ni un WhatsApp, mañana lo quiero, o sea, me lo están pidiendo para abrir. Entonces, eso fue donde, si bien las ventas estuvieron muy bajas todavía un año y medio más por todos los cierres, pero empezamos a crecer muchísimo la cantidad de oferta de estacionamientos, de 13 que teníamos antes de la pandemia, a alrededor de 120 que tuvimos después de la pandemia. O sea, ¿Cuántas tienes hoy? hoy tenemos 300. Entonces, De repente ya había en todos lados, de la noche a la mañana. entonces, cuando volvió, ya estábamos, no en todos lados, pero ya en muchísimos lados. Y fue entonces cuando el usuario dijo, mira, voy aquí, aquí, acá, y en todos lados ofrecen Parco, y entonces ya me agrega un valor, porque pues de nada te sirve una solución. Solo en un lugar. En solo un... Y la gente ya no quiere bajar apps y qué flojera y meter mi tarjeta. Pero si está en todos lados, pues sí tiene sentido. Entonces fue un reto enorme. La verdad es que tuvimos que ser muy ingeniosos de cómo construir esos efectos red, ¿no? O sea, al final estamos en un negocio de efectos red y tuvimos que hacer varias tácticas como las que te he platicado para lograr posicionar a Parco para que estuviéramos en cada una de esas piezas de... Era como un ajedrez, ¿no? Decir, oye, ¿cómo logramos cerrar este? Porque si cierro este, los demás se van a cerrar. Y fue una estrategia muy padre, muy emocionante que pues te podría platicar muchísimo. Oye, y como líder, porque lo que pasaba en la pandemia es que de repente
hay un virus que nadie sabe bien qué onda. Se está muriendo la gente en Europa, no sé si te acuerdas, Sí, claro. febrero, marzo, abril del 2020. De repente solo veíamos las noticias Fui caso número 5 de COVID en de, México. de los de Bale. Sí, Pero te acuerdas que se estaba muriendo en Europa y de repente todo el mundo decía, nos va a morir yo también, ya se claro. acabó esto, ¿no? Y, y de repente hubo como un sentimiento muy negativo donde la gente pensaba que ya era el fin, digamos. Y entonces, si tú manejabas un equipo, ¿no? Tenías personal, pues todo el mundo estaba bien desanimado, hubo recortes en muchas empresas que sus ingresos se fueron a cero. Y como líder es difícil manejar esa situación, ¿no? ¿Cómo mantienes a tu equipo cohesionado? ¿Cómo los mantienes, digamos, con la visión que tienes tú como director y como fundador y líder de la empresa? ¿Y cómo los mantienes motivados a seguir chambeando a pesar de que parece que mañana se acaba el mundo? claro. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Porque aparte tú estabas muy joven, o sea. Sí, a los 21 tendría esa edad, 22 más o menos. ¿Y cuántos empleados tenías en ese entonces? Como unos 13 a 15, más o menos. ¿Y cómo manejabas? ¿Cómo fue esa experiencia? Me gustaría saber. A ver, creo que dos cosas muy, muy importantes, ¿no? Creo que Parco, tú estás en el mundo de Venture Capital, ¿no? Si tú haces un checklist de todo lo que debe tener una empresa, pues verdaderamente no teníamos ni una muy clara más que la parte de producto, ¿no? O sea, pues yo era un primer fundador, joven, donde probablemente no tenía experiencia, no tenía un buen equipo de co-founders, o sea, había muchas cosas que estaban en nuestra contra. Entonces, la verdad es que siempre, no por tirarme el piso, pero siempre fue mucho más difícil ejecutar muchas cosas que tal vez un equipo con experiencia, con una estructura y todo. Entonces, yo creo que, y lo platico mucho, yo creo que me acostumbré a nadar en contracorriente, ¿me explico? O sea, todos los días era o lana, un cliente o esto, o sea, sí fueron unos 5 años de todos los días estrés a tope, o sea, mi salud mental sí estaba muy fuerte, que la verdad es que cuando fue la pandemia, sí fue el primer día que dije, ya valió madre, ya para qué, no, o sea, ya me voy a dedicar a ver qué más hago, ¿no? Y sí fue un día así horrible, ¿no? O sea, horrible, 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 más yo tenía COVID, pensé que me iba a morir, nos querían matar, o sea, literal nos mandaban en Facebook que nos iban a matar porque teníamos COVID, o sea, fue muy difícil esas primeras 2 semanas, en todos los sentidos, pero de repente me acuerdo que O platicando... sea, recibiste hate por eso. Sí, porque yo tenía COVID. No, pero no lo sabía eso yo. Sí me acuerdo de los casos. Hubo gente que se fue a Bale. Sí, En claro. Bale estaba lleno de europeos, de italianos, de españoles. Un equipo de Italia tenía COVID y como que... Y iban a los mismos restaurantes, bares. En ese momento nadie sabía Nadie nada sabía. del COVID. No, fui caso número 5 en O sea, México. tú estabas normal y muchos mexicanos se regresaron, no solo a Guadalajara, también a Ciudad de México y Monterrey. Y llegaron a las con 2 COVID. semanas nos enteramos. Entonces a las 2 semanas la gente nos quería Y matar. salió en el periódico y todo, Sí. que los de Bale y los de Bale. Nombres, entonces amigos míos, ¿cómo? Y en Facebook Es nos tu escribían, culpa. porque ahí el gobernador ese tiempo publicó los nombres, ¿no? Entonces Eso no me acordaba de eso. sí, claro, entonces fue un tema difícil, o sea, nos tuvimos que ir a esconder porque de verdad pues, sentíamos que nos iban a matar, o sea, o que nos iban a meter a un reclusorio, o sea, pues eran tiempos Sí, muy locos, una ¿no? cuarentena. A veces lo sentimos como un sueño, pero fue No, sí estuvo tiempos duro. muy locos, ¿no? Estuvo duro. Entonces traía como esa parte y al mismo tiempo pues, el negocio ya, entonces te digo, sí fueron como unos días muy pesimistas y yo soy bien pesimista aparte también, todo el día estoy mandando noticias, tú sabes, y luego el siguiente día dije, ¿sabes qué? Me acuerdo perfecto que mi papá y mis tíos estaban así muy tristes y entonces un primo me dice, ¿sabes qué? Si todo vale madre, el activo más importante son ustedes. O sea, que tú estés bien, ese es el mayor activo. Entonces, no sé, como que me emocioné, dije, a ver, qué padre. Toda la vida había escuchado cuando mi papá vivió la crisis del 96, cómo mi abuelo batalló en los 70s. Dije, wow, qué chido que yo ahora tengo mi crisis del 96. O sea, yo les voy a platicar a mis hijos cómo logré salir adelante, porque ellos me platicaban cómo renegociaron y los bancos y les iban a quitar la empresa, ¿no? Y dije, este es mi momento, me explicó. Y dije, ¿sabes qué? La neta, no tengo nada que perder, pero me voy a divertir mucho y voy a aprender muchísimo. O sea, esto va a ser mi maestría. Entonces, como que cambié mi chip al 100% y de verdad, o sea, fue muy difícil en todos los sentidos, pero lo disfruté, porque era un reto que yo lo veía como un reto todos los días de cómo íbamos a salir adelante. Y lo disfruté. Yo creo que la mejor versión de mí como emprendedor en todos los sentidos probablemente fueron esos 2 años, porque sí fue un negocio muy difícil el nuestro, donde teníamos que estar
todos los días era pelearnos con la vida o muerte, ¿no? Porque abrían, cerraban. Entonces yo sí creo que el momento en el que más crecí como persona fue en ese tiempo, y yo creo que lo que logré hacer bien era transmitirle esa seguridad al equipo, ¿no? O sea, yo creo que el equipo siempre se sintió seguro. Cuando me decían ellos malas noticias, veían que mi cara no cambiaba. Entonces esa seguridad que les transmití a ellos, supieron, y yo les dije, ¿sabes qué? Seguro tenemos de aquí a diciembre, caray. Y de ahí tenemos que inventar algo, ¿no? Entonces, por lo menos darles un cierto nivel de certeza al equipo ayudó a que lográramos no solo sobrevivir, sino ganar en una etapa tan difícil. Y volviendo a ese punto, ahorita la siento más difícil que ese entonces, ¿no? Porque durante los primeros 6, 7 años de Parco, siempre tuvimos una amenaza externa que era de vida o muerte, ¿no? Como cualquier startup, ¿no? Oye, que el capital, que el dinero, que el MVP, que el cliente, que la atracción. Y entonces siempre sabes quién es tu enemigo y puedes alinear a todo tu equipo ya, ¿no? Pero lo más difícil es cómo ganar cuando estás ganando, ¿no? O sea, es Cuando muy ya vas difícil. bien. Cuando las cosas van bien, es bien difícil cómo le transmites Más esa... rutinas para que la gente no se eche la hamaca. Exactamente, ¿no? Y creo que es un reto muy padre que ahorita estamos viendo, donde la verdad es que la empresa, gracias a Dios, va muy bien en varios sentidos, donde decimos, oye, pues cómo tenemos que alinear nuestra visión para ganar, aunque sigamos ganando, ¿me explico? O sea, tal vez no tenemos una amenaza de vida o muerte, pero cómo estructuramos el equipo para que tengan ese mismo mindset como en la pandemia cuando sí era de vida o muerte, ¿no? Y creo que eso es todavía más difícil que gestionar en momentos de crisis, ¿no? Ok. Tú estudias mucho, sé que escuchas mucho, bueno, tú acá decías hace rato, escuchas muchos podcasts, estudias mucho, lees mucho. Y ahorita pues el tema en boga, digamos, el tema más que trae a todo el mundo con la atención y ocupado es el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo afecta o cómo te beneficia todo el tema de todos estos, digamos, desarrollos en inteligencia artificial en concreto para Parco? ¿O no te afecta en nada? ¿O si te afecta? No, sí, a ver, te afecta nosotros específicamente hacia el usuario final. Actualmente no tenemos un producto de inteligencia artificial. Siempre hemos tratado de no subirnos a las olas, ¿no? O sea, como digo, o sea, podría ser muy fácil para vernos más venture backed, inventarme alguna cosa de inteligencia artificial, ¿no? O sea, Es lo que muchos hacen, ¿no? es lo que muchos hacen, ¿no? Y la verdad es que siempre hemos decidido enfocarnos en lo que sabemos hacer bien, ¿no? De hecho, ahorita, perdón que me desvíe, pero algo que sí fue muy difícil para mí durante la pandemia fue, porque fue 2021 y 2022, era ver empresas que llevaban 2 meses, que con un PowerPoint levantaban $5 millones y salían en Forbes y todo. Y yo decía, oye, ¿Y por llevo qué? jugando 5 años, ¿Y por qué yo no? la madre, y no manches, o sea, soy el patito feo. O sea, sí te hace como anímicamente pensar que tú estás mal. Y la verdad es que ha sido muy como recompensante decir, Que ¿sabes qué? todas esas empresas ya se murieron, Pues no todas, pero muchas, ¿no? la mayoría. O sea, nosotros, gracias a Dios, dijimos, ¿sabes qué? Estamos en el negocio de hacer un negocio, ¿no? O sea, ese es el negocio en el que estamos y nos vamos a enfocar en eso y vamos a quitar los distractores. Y la verdad es que, pues, a largo plazo pagó la apuesta, ¿no? Sí, el aprendizaje de toda esa época y para el contexto, para la gente que lo vea y o escuche, es que, otra vez, digo, ya lo he hablado en muchos episodios, pero el 2021 lo que hubo, digamos, fue la culminación de una burbuja que se había venido inflando los últimos 10 años y que en el 20 sobre todo hubo una aceleración de adopción de productos digitales, principalmente de e-commerce y de otras cosas, donde, bueno, y de video, Súmale dinero. todo lo de Zoom y Claro. y de repente muchas cosas que iban creciendo, pero lentamente se aceleró el crecimiento y después súmale que la política monetaria del Banco Central americano y del Banco Central europeo, del Banco Central de Japón y también del Banco Central mexicano, era que la tasa de interés era muy, muy baja. Aquí nunca fue de 0, digamos, pero aquí llegó a estar en 2.5, no sé si te acuerdas, por ahí del 2015, está bajísima la tasa, 2.8, no me acuerdo exactamente, bajísima. Y entonces, cuando la tasa es muy baja, la gente no tiene dónde meter su dinero. Y empieza a tomar riesgo. Porque si CETES te paga el 3, Claro. es el 3, si la inflación está en el 2 o en mismos 3, pues no estás ganando nada, ¿no? Claro. Entonces eso hace que mucha gente quisiera tomar riesgos para poder tener un retorno más alto. Y entonces se juntó ese crecimiento con el hecho de que la tasa era muy baja y entonces todo el mundo quería invertir en riesgo. Y lo que pasó en el mundo del capital de riesgo y de las startups es que de repente cualquier startup con cualquier idea, por más alocada que fuera, Claro.
levantaba dinero muy sencillo a evaluaciones absurdamente altas. Y mucho dinero, no poquito, ¿no? Muchísimo. Millones de dólares. Entonces fue difícil para nosotros entenderlo en ese momento, porque sí, o sea, anímicamente nos pegaban, ¿no? O sea, cómo, pues nosotros estábamos nuestras ventas en ceros, pues cómo levantábamos, ¿no? Pero luego otra vez, y ahorita lo puedo conectar con el tema de AI, fue una ventaja competitiva por varias razones. Una, porque nos enfocamos en crecer nuestro negocio con ventas y no con venture capital. Con fondo externo. Y eso también nos dio mucho enfoque. Y número dos, porque se cometen errores cuando tienes dinero, ¿no? Digo, tú lo conoces muy bien, o sea, cuando tienes dinero cometes errores y ya se han escuchado historias de miedo de qué hicieron emprendedores con ese capital, pero nosotros tener pocos recursos nos forzó a pensar fuera de la caja, a cómo construir nuestro negocio desde dentro, ¿no? O sea, cómo poder construir un negocio muy eficiente en cuanto a equipo, en cuanto a gestión de capital, en cuanto a estructura, o sea, nos forzó a de verdad salir de la caja y que eso a largo plazo, conforme las ventas van llegando, empieza a pagar, ¿no? Y entonces conectándolo al tema de AI, creo que esa es nuevamente la oportunidad que yo estoy visualizando con el AI, por lo menos en nuestro negocio, ¿no? O sea, creo que hay mejores expertos que te dirán cuál es el futuro y cómo va a cambiar el mundo. Seguro has tenido gente muy interesante. Por lo menos en mi negocio, mi mayor amenaza es que una persona que sepa verdaderamente cómo utilizar el AI a favor, con 2 personas puede ser lo mismo que yo con 60, ¿no? Sí, O sea, ese es mi verdadero miedo, ¿no? sí, quizá para las personas o para las startups que no son puramente de software, como la tuya, que no es puramente de software. O sea, software es un componente de tu servicio, Claro. pero no es 100% software. Claro. Quizá el efecto más inmediato que han tenido, y no sé si tú ya lo Sí, sientas, claro, es eficiencia. es que, bueno, la eficiencia por un lado y la otra es que llegó un punto donde el contratar un ingeniero era carísimo, Sí. porque todo el mundo necesitaba ingenieros Sí. para construir software y de repente un cuate recién egresado estaba ganando, no sé, 25,000, 40, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 y solo había una inflación, ¿no? Claro. Al grado que durante el COVID, cuando trabajaban remoto, de repente había ingenieros que tenían 4 trabajos, ¿no? Ninguno lo hacían bien, pero como no había ingenieros, pues las empresas se lo tragaban y ni modo, ¿no? Claro. Entonces, una cosa que ha pasado con la inteligencia artificial es como estos modelos ayudan, como con los copilots de software, Claro. le ayudan a los desarrolladores buenos a ser más productivos. Creo que se está empezando a ver, digamos, una deflación en el precio o en Del talento. lo que cuesta el talento de ingenieros. No sé si ustedes ya lo vieron o no. Sí, 100%. Digo, otra cosa que también he visto, o por lo menos no en mi empresa, pero me han contado es, un amigo me dice, no, yo mi chamba como desarrollador la hago en 1 hora y media con AI, entonces tengo 6 horas y ya estoy haciendo este emprendimiento y entonces me da pavor, digo, no, pues mi equipo de seguro. Pues está haciendo algo Sí. parecido. Entonces eso yo creo que va a pasar con el AI, pero sí, sin duda, o sea, nosotros este año una de las métricas de los OKRs que todos los equipos tienen es implementar una solución de AI que potencialice su trabajo, ¿no? Entonces eso lo estamos forzando que lo hagan, es de los weeklies y en los comités que tenemos es el seguimiento número 1, porque sí la visión de nosotros es, oye, ¿cómo le hacemos para quintuplicar el tamaño de la empresa, pero con la misma cantidad de gente que tenemos ahorita? Eso no significa que trabajen 18 horas diarias. O sea, yo lo que quiero es que automaticemos todo con AI para que con el mismo equipo podamos hacer 10 veces más, ¿no? Entonces, hoy por lo menos hacia mi negocio, lo veo como una oportunidad si somos capaces de surfear la ola del cambio, ¿no? O sea, si somos capaces de implementarlo bien, veo que esto puede hacer que podamos crecer 10 veces con el mismo equipo, enseñándolos, coachándolos y todo, pero siempre y cuando sepamos surfear la ola del cambio, porque lo que está pasando es cambia demasiado rápido, ¿no? O sea, ya estás implementando una herramienta y mañana ya salió otra que es 10 veces más chingona, entonces apenas, y ya salió otra. Entonces, o sea, sí es un reto muy grande el saber cómo utilizar estas herramientas y lograrlas implementar, porque el ritmo en el que están cambiando es una locura, ¿no? Digo, decía de broma nuestro secretario de Innovación, Horacio Fernández, que pues sí, o sea, ya lo mejor ahorita es mejor invertir en negocios que no van a cambiar, ¿no? O sea, como la Coca-Cola o el Tajín, etcétera, que sabes que en 20 años los van a seguir produciendo igual, ¿no? Sí, bueno, también en eso, sí. O sea, sí, pero también en eso hay Hay disrupción hacia eso. disrupción. Y también no solo por la inteligencia artificial. El caso de la Coca-Cola, por ejemplo, que digo, ya nos desviamos, pero Sí. todos estos productos con azúcar van para abajo, o sea, Sí, claro. ya llegaron a su punto más alto y van a empezar a bajar, porque
la tercera causa de muerte en México es de diabetes. Claro. Y en Estados Unidos también, no sé si es la tercera o la segunda o la cuarta, pero también está por ahí top 5, ¿no? Digo, ya nos desviamos del tema, pero eso, un poco lo que sucede en las economías y en las sociedades es que cambian. Claro. Las circunstancias van cambiando y todo el mundo se tiene que ir acoplando a la nueva realidad, ¿no? Sé que tú has desarrollado algunos mentores, ¿no? Claro. Digo, no tienes que decir quiénes son, si quieres dilo, pero más bien me gustaría entender cómo te ha servido a ti ese proceso, ¿no? Creo que yo sé quién es uno de tus mentores y es un emprendedor que va mucho más adelante en su empresa, en su, digamos, vida como emprendedor, Claro. ¿Cómo te ha ayudado ese proceso de tener un mentor en tu desarrollo como emprendedor y como founder y como director general? A ver, hablándolo con lo que empezamos, de generar frameworks de constante aprendizaje, creo que uno de esos es, pues, treparte sobre los hombros de alguien que ya se tropezó, ¿no? O sea, entonces yo lo que he tratado de hacer es, incluso más que un solo mentor, es tener muchos mentores para diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando son temas de negocio, pues tengo diferentes mentores, obviamente emprendedores de la industria que van a más adelante que yo y que aparte admiro, ¿no? Algunos con los que han sido brutales para mí es Ada Lequesky, que es una persona, hablando de gente humilde, es un verdadero crack. Alex de Bill Pocket, Luis Rubén de Yo Te Presto, ¿no? Que aparte les agradezco porque siempre tienen esa apertura para poder platicar lo que sea. Entonces, el poder ir diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues me está pasando esto, a ver tú qué hiciste y todo, y poder comparar notas, siempre ayuda muchísimo porque otra vez, como emprendedor y first time founder, cada nueva etapa de vida que estás viviendo como empresa es diferente a la otra y tu solución pasada no funciona para adelante, ¿no? Entonces lo mejor es siempre tratar de acercarte a gente que ya pasó por ahí y que más o menos te puede dar una visión alegórica de lo que tú ya vas a vivir, ¿no? Y eso mismo lo trato de hacer con todo tipo de cosas, ¿no? O sea, tengo gente, mentores para temas de wellness, ¿no? Tengo gentes mentores de negocios tradicionales que también hay muchas cosas que tienes que poder captar de ahí. Claramente mis tíos son uno de ellos. Tengo mentores de vida, tengo un foro donde constantemente nos juntamos una vez al mes, compartimos y te va dando accountability. Entonces, yo sí soy de la idea de mientras más gente tengas en la cual puedes adquirir conocimiento, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Oye, pues tú también, a veces vamos a comer y la verdad, y sobre todo mientras gente más diversa, ¿no? O sea, a mí se me hace genial cuando de repente me siento en una cena con un artista y de repente pues te meten en un trip que no estás tú acostumbrado. Poder tener otro punto de vista. Y de repente ligas una idea de esa cena para implementarla o sea, creo que, y eso lo trato de hacer en todo, por ejemplo, en podcast. O sea, trato de no centrarme nada más en podcast de negocios. Me encanta escuchar podcasts de historia, de filosofía, de diferentes cosas, porque creo que es la mejor manera de generar un lateral thinking y sobre todo eso termina siendo generar criterio, ¿no? O sea, el criterio es poder aplicar diferentes cosas a una situación en específica. Y hacia atrás, o sea, hay gente que a ti, me imagino que hay emprendedores más jóvenes, o no sé, que te buscan y te dicen, oye, ¿cómo hiciste esto? Sí. Me está pasando esto. Sí, y digo, te lo platicábamos ahorita para el podcast, como que todavía a veces no me siento listo para yo estar en esa etapa. Que se llama el famoso síndrome del impostor. El impostor, pues, no sé, o sea, trato de, pero sí, o sea, obviamente creo que si a ti te dan el tiempo, tú lo tienes que dar de regreso, ¿no? Y trato de ser muy disciplinado también, porque luego puedes perder otra vez el enfoque en viviéndotela en conferencias, que entonces no pasó con muchos founders que se la viven en eventos y en pláticas y todo. Y en el mundial de startups. Entonces, yo lo que trato de hacer es pongo un espacio en mi semana, donde es un espacio donde voy a dar hacia los demás, ¿no? O sea, es, no sé, de 5 o 7 los jueves, y entonces ese espacio puede ser para una mentoría de negocio. Trato de dar mentoría también a gente de mi empresa. Entonces, por ejemplo, tengo mucha gente, tenemos una chava que viene de una situación muy difícil y pues trato de darle mentoría, y luego también trato de darle mentoría a emprendedores y también invertir en mi tiempo en temas sociales, pero no desde, voy a ir a cargar un saco para construir una casa, ¿no? Sino, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo ayudarle a una fundación a meter tecnología en sus procesos, etcétera? Entonces, pues nada, digo, creo que es esa cadena de valor agregado donde pues, si la gente te da tiempo, tú lo tienes que hacer, ¿no? Creo que todavía estoy en una etapa donde debo de hacerlo lo menos posible porque sigo construyendo y hay etapas para todo, pero bueno, si me lo piden, siempre con gusto trato de apoyar en lo que yo puedo, ¿no? Otra cosa que de tu desarrollo como emprendedor que me parece muy padre, y has contado algo de eso, pero
que a pesar de que eres abogado, no tienes un background técnico, has aprendido un montón de cosas, cuestiones técnicas, ¿no? De quizá tú no haces el código, pero ya un ingeniero, ya un ingeniero no te hace tonto, No, ya te la sabes. Y ese proceso de aprendizaje también me imagino que fue autodidacta y pues por necesidad. claro. ¿Es importante con tu equipo de management ese skill? O sea, ¿lo desarrollas o no? Sí, a ver, creo que, y hasta tal vez de más, ¿no? O sea, yo creo que todo parte de una curiosidad genuina, ¿no? Y también mucha gente lo dice, o sea, el genuinamente interesarte por cosas es la mejor manera de aprender. O sea, no es ir de un curso, es, oye, leí esto, se me hizo interesante, a ver, deja investigar más, ¿no? Entonces, siempre he sido alguien muy curioso y te repito, me gusta aprender de muchas cosas. Y en el caso de la empresa, a ver, soy obsesivo compulsivo, entonces me meto a la granularidad malamente a todo, ¿no? Y cada vez menos, pero en un inicio, cuando éramos una empresa muy junior, porque no teníamos el presupuesto para contratar gente muy crack, pues verdaderamente tal vez no tenía directores que tuvieran una autonomía o un nivel de criterio muy grande para ejecutar. Entonces yo tenía que saber de todo. Entonces me tenía que meter a ventas, a marketing, a cómo funcionaba tecnología. Tenía la experiencia de la fábrica de desarrollo de software. Entonces, pues me tenía que meter a todo, ¿no? Y obviamente, pues me hice relativamente bastante entendido en varios temas. Y entonces ahora que ya sí tengo gente que ya son especialistas y que son gente ya muy capaz para lo que están haciendo por su experiencia y todo, pues a veces hasta me cuesta, ¿no? Porque me meto y yo trato de decir que tengo la razón, entonces es una batalla constante mía y con mi equipo de cómo decir, oye, ya discutimos, pero pues vamos a llegar a un consenso, ¿no? Pero ¿Qué definitivamente porcentaje del personal de Parco son ingenieros? yo creo que, o sea, equipo de tecnología, porque ahí fuimos product owners, UX, UI, etcétera, el 50%. Es un montón. Sí. Digo, a veces es muy difícil ver tan a largo plazo, pero ¿dónde ves a Parco en 10 años? O sea, ¿cuál es tu visión de mediano, largo plazo? Sí, pues a ver, la verdad es que estamos, gracias a Dios, en una empresa, en un modelo de negocio bastante benevolente, ¿no? Donde por lo menos en nuestro negocio actual podemos prever muy rápido el cambio, entonces no tenemos una presión de que un competidor o que una tecnología pueda irrumpir rápidamente lo que hacemos, entonces nos permite sí tener una visión mucho más a largo plazo, ¿no? Dos cosas son las métricas de crecimiento que por lo menos vemos en los próximos 5 años, ¿no? Una es la densificación de nuestros productos, es decir, para nosotros es mucho más valioso tener 1,000 estacionamientos en 5 ciudades, por poner una analogía, que tener 5,000 en 100 ciudades, ¿no? Porque al ser un negocio de efecto red, el densificar nuestra oferta en una misma área geográfica genera mayor valor porque un mismo usuario transacciona varias veces con nuestra solución, ¿no? Entonces, por un lado, es una estrategia muy grande de densificar las áreas en las que ya estamos y creemos que ese es un driver de crecimiento muy grande porque lo vemos que eso genera que en los estacionamientos Parco represente cada vez más de sus transacciones contra el efectivo. Que cada vez es más importante. Exactamente. Y cada vez es más difícil de que te quiten, ¿no? Y luego, por otro lado, es esta estrategia de Wrapper, ¿no? Donde nuestra visión nuevamente es concentrar las más de 28 transacciones que el usuario hace alrededor de su vehículo en nuestra solución de una manera mucho más rápida, sencilla y transparente, ¿no? Entonces, pues para esas 28 transacciones no queremos jugar un juego de super app donde, meto todas y Parco estacionamiento es el 99% del revenue, ¿no? Que le ha pasado muchas. Preferimos jugar una estrategia de largo plazo donde cada producto y servicio que agreguemos verdaderamente sea la mejor opción de producto y servicio que exista para que logremos que la gente la use, ¿no? Entonces, sabemos muy claro hacia dónde queremos llegar, pero somos muy metódicos y muy disciplinados en decir, oye, vamos a hacer esto y hasta que no funcione el 100% vamos a lo que sigue. Y lo mencionaste y es verdad. Desde algunos años más ya teníamos más o menos claro hacia dónde queríamos ir, pero dijimos, hasta que no lleguemos a este nivel en estacionamientos, estamos listos para el siguiente producto, ¿no? Entonces, todo lo que hice mal de desenfocar en un inicio, creo que ya lo hemos hecho ahorita, de ser muy enfocados y muy metódicos de cómo lanzamos más productos y servicios para que sí seamos capaces de generar el valor agregado que queremos, ¿no? En la parte personal, ¿tienes hobbies o no? Sí, de hecho, la siguiente semana voy a hacer un medio Ironman. ¿En dónde? En el norte de San Diego, se llama Oceanside. Sí, lo conozco muy bien. Sí. ¿Ahí has hecho antes? No,
No. ¿Habías hecho triatlones más Sí, cortos? había hecho unos triatlones y medios maratones y varios, pero esto sí. ¿Y tienes objetivo de tiempo o nada más lo haces por gusto? No, ahorita sí, la verdad es que con la chamba Para me ha terminar costado, nomás. sí. O sea, si me dedicara a eso sí, pero pues la chamba me ha costado. Entonces sí, eso, la verdad es que de los últimos 2 años, sí, o sea, sí me fue muy mal emocionalmente y todo durante la pandemia, ¿no? O sea, en el sentido de la carga del estrés y todo, sí fue difícil. Entonces sí, ya los últimos 2 años sí me di cuenta que si estaba yo mejor, podía ser mucho más productivo versus trabajar 12 horas diarias y estar súper estresado y sin dormir, ¿no? Entonces sí he logrado ya generar ahí está ahí la broma del influencer ese, el negrito. Pero no, en ese sentido no, pero sí he logrado ya generar una disciplina muy buena de hacer ejercicio en las mañanas y ya una rutina, que eso me permite el estar bien yo y agregar mucho valor en la chamba y también le invierto mucho tiempo a estar con mis amigos, con mi esposa, viajar, o sea, creo que un buen balance es importante. Uno de mis mentores, Marcelo Michel, me hizo una buena analogía que me dice, a ver, en tu vida siempre vas a tener diferentes pilares, ¿no? O sea, la chamba, Dios, tu familia, tus amigos, tus hobbies. No, es una mentira que vas a tener un balance de todos. Siempre va a haber algo que va a estar más desbalanceado y no pasa nada. Pero lo importante es, cuando uno ya se desbalanceó mucho, darte un tiempo para volver a corregir antes de que otro se vuelva a desbalanzar y eso es como vas a ir creciendo, ¿no? Entonces es lo que he tratado de hacer, ¿no? O sea, hay veces donde la chamba te consume mucho y sí tienes que forzarte a echarte un viaje para compensar la otra parte y creo que ese framework me ha ayudado muchísimo en los últimos 2 años, ¿no? Oye, hablas mucho de podcast y leer. Aparte de Crónicas del Capital, ¿cuál es tu podcast favorito? A ver, tengo varios, ¿eh? Joe Rogan me gusta mucho. De negocios me gustan mucho los de Acquire, que son long Buenísimo. format con de 6 horas. Todos me los he hecho y me fascinan. Ahorita está el de Rolex, es el último que se Sí, sacó. te lo Buenísimo. recomiendo. Buenísimo. Soy fan de Acquire. Escucho otros que son de temas como más filosofía y así, que se llama Jordan Peterson. Sí, También me gusta muchísimo. Lex Friedman también me gusta bastante. Lex es lo único malo, están muy largos. Pero te digo, a mí me gustan largos. O sea, y les pongo. Ahorita estoy escuchando el de Narendra Modi, el hindú, el primer ministro, y padrísimo. O sea, creo que tiene. Y luego también veo de short format, ¿no? O sea, por ejemplo, Business Movers, ya cuando quiero entretenerme un poquito más, cuando no son muy pesados. Pero sí sigo, no sé, unos 10 podcasts que constantemente estoy viendo el mejor contenido y escuchándolos, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito? A ver, estoy viendo ahorita uno que me gusta muchísimo y no tiene nada que ver con negocio, pero es de C.S. Lewis. Sí, es que él hace ciencia ficción. Él hizo Narnia. Ya. Pero este libro, Fantasía. pero este libro no es de eso, se llama se llama Mere Christianity, entonces es un libro de filosofía y teología, pero a un nivel de más, o sea, nunca había como logrado ver esa visión teológica y filosófica de la vida como este libro. Entonces es un libro que ya lo he leído 2 veces y como que siempre trato de leerlo seguido y me mantiene mucho. Uno de negocios que a mí como que sí me super mega tripió y a mí no sé por qué mucha gente no le ha gustado es la biografía de Elon Musk. O sea, La de este Walter Isaacson. Walter Isaacson. Como que me revolucionó y me volvió a cuestionar toda la manera en la que te dicen que debe ser el rol de un CEO, ¿no? O sea, de que no, tú tienes que delegar, empoderar a tu equipo. Y él es al revés. Tú enfocarte en la estrategia, ¿no? O sea, como que me cambió mi mindset otra vez, hizo una revolución en la empresa, ¿no? O sea, sí, se me hizo muy interesante ver un approach diferente a hacer negocio, obviamente, alguien tan exitoso. Muy contrario a lo que siempre ha sido el playbook de cuál debe ser el rol de un fundador y un CEO, ¿no? Entonces ese me gustó mucho como para contrastar los diferentes estilos de liderazgo que hay y empezar a forjar tu propio estilo de liderazgo, ¿no? Y de ficción no les... Los de Santiago Posteguillo son buenísimos. Los de la historia de Roma. Muy buenos. Muy bueno. Todos, el de Julio César, todos esos me fascinan. Me gustó mucho Dostoyevsky, digo, esos más hardcore. Literatura. Pero literatura de Dostoyevsky también me gustan mucho sus libros. Oye, una cosa que, y con esto quizá nos estamos acercando al final, pero una cosa que siempre le pregunto a mis invitados, que ya generalmente son mucho más grandes y tienen quizá más años de experiencia, pero les pregunto, oye, con todo lo que ya saben, ¿no? Altas, bajas, éxitos, fracasos, si pudieran regresar a cuando estaban empezando, cuando estaban
chavos, ¿no? En tu caso, antes de emprender, en el caso de algunos después de la universidad, ¿qué se recomendarían, ¿no? ¿Tú qué dirías? Digo, tú estás mucho más joven, aunque tienes ya buenos años de experiencia y has construido una empresa que va muy bien y que es exitosa, ¿pero has pensado en algo así? Sí, ahorita lo venía pensando. Yo creo que sería el proceso es la meta, ¿no? Algo que me pasó a mí y hoy, o sea, gente de 18, 19 años me busca para pedir consejos siento que hay como una frustración muy grande de cumplir cierto nivel de expectativas, ¿no? O sea, siempre es, oye, debería de salirme de estudiar para emprender, o debería hacer esto, oye, es que no estoy ganando tanta lana, ¿no? O sea, como que siempre hay un nivel de frustración muy grande de siempre quieres ser algo que no estás en ese momento. Algo que a mí me faltó mucho es vivir un proceso que tal vez no vivía en la etapa en la que estaba, ¿no? Es decir, oye, me salí de la universidad, la verdad me hubiera encantado vivir el proceso universitario, es padrísimo. Completo. Regalarme 6 meses y vivir esa etapa, o sea, creo que generar una frustración sobre expectativas que no estás en esa etapa son, pues no forzosamente es el proceso. Y para mí eso fue muy importante porque siempre creo que estuve muy, muy desenfocado, siempre debería ya estar acá y tengo que llegar a esta meta, y también muy desenfocado, te digo, en varios negocios que quería hacer. Entonces creo que si me enfocara más y hubiera vivido cada proceso en la etapa que quería hacer sin tanta ansiedad y frustración y disfrutando las altas y las bajas, creo que hubiera hecho lo mismo o más de lo que he hecho ahorita, pero gozando mucho más el camino, ¿no? Y pues al final el camino es la meta, ¿no? Yo tengo un amigo que ve mucho, que ve mis episodios, siempre me retroalimenta. Y una cosa que me retroalimentó y te quiero preguntar, a veces no lo pregunto porque mucha gente no le gusta, pero me pregunta, oye, deberías preguntarles por su vida personal, si están casados, si tienen hijos. Tú estás casado, pero todavía no tienes hijos. Todavía no tengo hijos, pero pronto. ¿Quieres tener hijos? Sí, claro. No, pues yo tú sabes, soy muy tradicional. Yo por mí quiero tener todos los 10 hijos si se puede, me encantaría. Y nada, obviamente para mí la familia es lo más importante, Dios es más importante, soy una persona muy creyente, entonces pues tienes que tener esos pilares en la vida, ¿no? De este tema de tu vida religiosa no te pregunté, pero ¿tu fe te ha ayudado en tu vida de los negocios? ¿Te ha servido a ti para sobrellevar los retos, los desafíos, los fracasos? ¿Es algo que a ti te ha servido? No, en todos los sentidos. A ver, obviamente, pues te da un propósito de vida. Entonces, cuando te ayuda a ver las cosas cuando son buenas o malas, con una visión diferente, cuando hay problemas personales o profesionales, entonces te da un propósito de vida, pero también te da un framework de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi equipo le digo, somos una empresa católica, ¿no? Y se los digo, o sea, no lo escondo. Y entonces, el ser una empresa católica o yo ser una empresa o una persona católica te compromete, ¿no? O sea, si tú dices soy mexicano, oye, hay algo detrás de que eres mexicano que te distingue como mexicano. Entonces, si somos una empresa católica, ¿qué significa hacer eso, no? Entonces, eso significa comprometernos con muchísimos valores y cosas que queremos ser y cosas que no queremos ser como empresa, ¿no? Entonces, no sí, solo cosas que no se van a tolerar en la cultura. Cosas que sí y cosas que vamos a promover. Creo que el saber cuál es tu identidad, independientemente de un tema religioso o algo, el creer en algo te tiene que comprometer, ¿no? O sea, si yo digo que aquí hay una puerta, pues no me voy a cruzar por ahí, le voy a dar la vuelta, ¿no? Entonces, creo que tus creencias tienen que comprometerte en tus acciones, ¿no? O sea, el accionar en eso es creer, y eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Y digo, sería no ser un buen católico, pero trato de forjar mi vida y mis decisiones. Una última cosa y con esto quiero terminar. Si algún chavo que quisiera aprender de ti o que te va a pedir un consejo, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Pues ya no tengo ni una red social más que LinkedIn. Ya. Entonces LinkedIn estoy como Juan Leano, y mi correo es juan@parcoapp.com. Súper. Entonces, pues ahí feliz de platicar. Gracias, Juan. Gracias a ti. Valoro mucho tu tiempo. Hombre, gracias. Gracias por todo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.